cubre todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra vida física, nuestra vida mental, emocional, espiritual, las relaciones interpersonales, las relaciones entre familia, entre padres e hijos, etcétera, etcétera. Recordemos que una vez inaugurado el sacerdocio, la primera instrucción de Yahweh es acerca de comida. Si retrocedemos en la palabra de Dios, encontramos algo muy interesante. Vamos a Génesis capítulo 2 y veamos cómo una vez creado Adán y Eva, la primera instrucción que recibieron fue también acerca de lo que debían o no debían comer. Entonces vamos a Génesis 2:17 y entendamos, amada congregación, de que al Eterno le interesa sobremanera lo que usted y yo consumimos. Génesis 2:17. ¿Estamos allí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué pasa? Morirás. Fue lo primero que él les dio instrucciones de lo que debían comer y de lo que debían no comer. Yahweh advirtió a los primeros hombres que no debían comer de un fruto especial del huerto, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vamos a ver qué le dijo Satanás a Eva en el capítulo 3 y versículo 1 de Génesis. ¿Estamos allí? Pero la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Quiero que entendamos algo bien especial, amados. Inmediatamente que el Eterno nos da a nosotros, su pueblo, una instrucción, aparece el enemigo para decir lo contrario. Siempre. En todos los mandamientos, en todas las recomendaciones, en todo lo que Yahweh habla, para su pueblo el enemigo se levanta para decir, no lo haga de esa manera. Aquí el Eterno está diciéndole a estas criaturas que acababa de formar, de crear, le está diciendo, no coma de esto. Inmediatamente aparece el enemigo. Y es lo mismo que le sucede a usted y que me sucede a mí en estos tiempos y en todos los tiempos. Inmediatamente que el Eterno muestra el pecado, el enemigo viene a decir, eso no es verdad. Y ahora que hemos entrado en estas enseñanzas y en esta palabra del Eterno tan especial, tan hermosa, el enemigo viene a decirnos, no es para tanto. ¿Por qué tienen que prohibirnos esto o aquello, siendo que es tan rico? Si toda la vida comimos y aquí estamos, etcétera, etcétera. Usted sabe lo que se dice. Pero usted se ha preguntado por qué el Todopoderoso puso este árbol en el huerto. Él podía haberlo eliminado y así se aseguraba que el hombre no conocería el pecado. Pero Yahweh quiere obediencia y libre elección. Él no está por obligar a nadie. Él da la palabra clara, específica, para cada circunstancia y situación de nuestra vida y para mantenernos a nosotros en santidad como ese pueblo que Él creó para Él. Entonces las instrucciones acerca de la comida que Yahweh permite o no a sus hijos tiene que ver con el significado de la palabra kosher, que traducido es puro. En el hebreo original la palabra es kafshim resh, que significa, de acuerdo al diccionario Strong, el número 3787, significa derecho, aceptable, correcto. Entonces las leyes kosher o sanas del Eterno incluyen muchas áreas de nuestra vida. Recordemos siempre, somos un pueblo especial.
un pueblo que Él escogió y dijo, por cuanto os amó Yahweh y quiere hacer de ustedes un pueblo especial delante de todas las naciones de la tierra. Cuando estudiamos la Torá completa, encontramos que alimentos que Yahweh prohíbe a sus hijos podían ser dados a los gentiles o a los paganos para su consumo sin ningún problema. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, recordando siempre que estas instrucciones es para el pueblo del Eterno y que nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia juzgar al que lo come o al que se abstiene de comerlos. ¿Por qué? Porque son instrucciones para el pueblo del Eterno. Nosotros antes comíamos de todo. Pero cuando inmediatamente llegamos al conocimiento de la palabra verdadera, tomada desde los contextos, entonces nos damos cuenta de qué cosas no debemos hacer, de qué cosas no debemos comer, y entonces ajustamos nuestra vida, y eso es lo que nosotros debemos de pensar en los demás. ¿Cuál es la razón? Son alimentos que en sí mismos no hacen un daño al cuerpo, pero que el Padre no quiere que sean consumidos en su templo. Repito, alimentos que en sí mismos no hacen un daño al cuerpo, pero que el Padre no quiere que sean consumidos en su templo. Recordemos que Yahweh solo acepta ofrendas en su santuario de animales limpios. Todo eso lo vimos. Los sacrificios que Él pedía eran animales limpios, animales especiales, sin defecto. Esto era lo que se podía presentar al Eterno, llevar allá la sangre en el lugar santísimo. Si ahora somos el templo, los animales impuros o la sangre no debe ser parte de nuestra comida. El Eterno quiere que hagamos diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Cuando nos dio las leyes acerca de la comida, permitida o no, estableció que comer de los animales que Él ha designado como impuros es abominación ante Él. ¿Y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está haciendo el Eterno? Está exponiéndonos la palabra, colocando la palabra delante de nosotros y nosotros decidimos. Nosotros decidimos si nos ceñimos o si continuamos por lo mismo. Miremos el verso 42 y 43 de Levítico 11. Y después empezamos el capítulo. El verso 42 hasta el 44 de Levítico 11. Porque Dios quiere que hagamos diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Versículo 42 dice, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. 44. Porque yo, ¿por qué? Ayúdenme. Porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os, ¿qué? Santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Quiero que leamos con mucha atención Ezequiel 22, 26. Y entendamos la libertad que nos dio Yeshua
¿Fue para volver a actuar como los paganos que no tienen a Dios? Vamos a mirarlo. Ezequiel 22, 26. Carolina, Caro. ¿Me da el agua? ¿Qué dice Ezequiel 22, 26? Gracias, mami. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿De quién está hablando? De sus sacerdotes. Y nosotros decimos que somos real sacerdocio, porque según la palabra del Eterno somos real sacerdocio. Somos un reino de sacerdotes y gente santa. Lo dijo su boca y lo aclaró después el apóstol Pedro. Nosotros enseñamos, creemos y confesamos ser sacerdotes de acuerdo a 1 de Pedro 2:9. Vamos a 1 de Pedro 2:9. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Eso es una palabra de gran peso para usted y para mí. Es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un plan, con un propósito del Eterno, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, viendo, amados, lo que dice el profeta Ezequiel, que sus sacerdotes violaron la ley, violaron la Torá, los mandamientos del Eterno, y contaminaron su santuario, que no hicieron ninguna diferencia entre lo santo y lo profano, que no hicieron diferencia entre lo inmundo, entre lo limpio y lo inmundo, y que se apartaron de los días de reposo, y que el Eterno fue y ha sido y sigue siendo profanado en medio de ellos. Y ahora nosotros entendemos que somos real sacerdocio. ¿Cuál es la decisión que como pueblo del Eterno debemos tomar? Es santificarlos. Es no colocar en el templo del Espíritu de Dios cosas inmundas. Yo pensaba en esto. ¿Cómo nosotros metíamos cerdo, sangre, cosas inmundas en nuestro cuerpo cuando sabemos que somos el templo del Espíritu de Dios? Entonces hay una pregunta, ¿pero somos en realidad sacerdotes obedientes a la palabra de Yahweh? ¿O somos de los sacerdotes que amonesta el Padre en la cita que leímos de Ezequiel? Sacerdotes que no establecen diferencia entre lo santo y lo profano, que no establecen diferencia entre puro e impuro, y que aún de los días de reposo ordenados quitamos los ojos. Acerca de la libertad que tenemos en nuestro Mesías Yeshua, a mí me parece muy importante, amada congregación, que reflexionemos en lo siguiente. Y quiero decirle a los hermanos que están recién empezando, a los nuevecitos, como dice el Roe, que estos son pasos que se dan poco a poco, que debe haber en nuestro corazón un deseo de purificarnos, de agradar al Eterno, que venimos a la palabra y miramos qué es lo que Él está diciendo para nosotros y qué es lo que dice que no a nosotros. Y empezamos a proponer en nuestro corazón y Él empieza a orar en nosotros. Es un día a día.
Es un hoy y un mañana, cada día, obedeciendo paso por paso al Padre. Esto no ha sido fácil para nosotros, no fue, uy, como que rico, como que sabroso, como que bueno, no. Tuvimos que ceñirnos, tuvimos que orar y querer obedecer a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Yahweh, el Padre Eterno, demanda obediencia ante todo, obediencia. Ahí está la clave y lo hemos visto en muchas lecciones anteriores. La obediencia está, la clave está en la obediencia. Obedecemos cada cosa que nos es revelada, cada palabra que nos es enviada, cada versículo que leemos, cada capítulo de la palabra que leemos. Ya no los estamos leyendo fuera de contexto, que eso era lo que nos pasaba anteriormente, que sustraíamos textos fuera de contexto y hacíamos pretextos, y por eso estábamos ciegos a la palabra del Eterno. Pero ahora estamos leyendo la palabra en el contexto, desde Génesis, capítulo por capítulo, y cada capítulo lo leemos completo. Esa es la diferencia. Aquí no hay pierde, amados hermanos. Aquí estamos seguros porque es la palabra del Dios de los cielos la que se está hablando a nuestras vidas y la que estamos leyendo en nuestras Biblias. Recordemos siempre, obediencia. Para él, obediencia es sinónimo de amor. No le digamos a Dios que lo amamos si no le obedecemos. Para Yahweh, la obediencia es un sinónimo de amor. Yeshua, la palabra de Yahweh hecha carne, vino a enseñarnos los mandamientos del Padre. No es cierto, no es verdad bajo ningún pretexto que se pueda sacar de que Él vino a abolir la ley, la Torá del Eterno, las instrucciones del Eterno. Él dijo en Juan capítulo 14 y versículo 24, vayamos allí, leámoslo con nuestros propios ojitos. Juan capítulo 14 y versículo 24. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y por eso dice en otro texto, el que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que verdaderamente me ama. Dicho de otra manera, el que me obedece, el que obedece mi palabra, ese es el que me ama, no el que me dice con sus labios. ¿Cómo? El 21, léalo, Diego, por favor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y miren la bendición, amados hermanos. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos y nos manifestaremos a Él. Por eso, si nosotros creemos que lo amamos, obedezcámosle para que Él se manifieste en nuestras vidas. Entonces, si Yeshua vino a cumplir la Torá y los profetas de acuerdo a sus propias palabras que habló en Mateo 5:17, dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Sabemos que la palabra ley está muy mal traducida. Es las instrucciones de Dios para su pueblo. Es la Torá. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley. Más claro para dónde, más enfático para dónde. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y hasta donde tenemos entendido todavía no ha pasado el cielo y la tierra. Hasta que todo se haya cumplido. Entonces, si enseñó los mandamientos del Padre y el Padre exige un estilo de vida especial y apartado, ¿de dónde aprendimos nosotros, los seguidores de Yeshua, quienes hemos creído en el Dios de Israel, que Él vino a darnos la libertad de volver a actuar como los paganos? En este capítulo 11 vamos a ver las leyes sobre comida limpia. Y continuamos de la reflexión anterior. Miremoslo así. Yahweh elige un pueblo de entre todas las naciones de la tierra, hermanos amados. ¿Cuántos cientos de millones de personas en la tierra? Y usted está sentado aquí como pueblo de Dios, porque Él te eligió. Y usted está sentado allá en su casita como pueblo del Eterno, porque Él te eligió, porque Él mismo vino a buscarnos. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, Yahweh dice, yo mismo iré, el profeta Ezequiel, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y viene el Nuevo Testamento y dice Yeshua, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Él insiste en que no nos perdamos, Él insiste en que no quedemos extraviados, Él insiste una y otra y mil veces en que sigamos su camino, en que le honremos, en que le glorifiquemos, en que nos sometamos a su palabra. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos. ¿Y por qué? Porque somos un pueblo que Él escogió. Y recordemos las palabras que Él dijo. Yo quiero que ustedes sean un pueblo donde las demás naciones digan, ¿qué pueblo es este? ¿Qué pueblo es este que tiene mandamientos tan santos y tan justos como lo es este pueblo? Que las naciones de la tierra nos admiren. Que después de que nos desprecien vengan y consientan y digan, wow, tremendo, es verdad, este es un pueblo especial, este es un pueblo santo, este es un pueblo que obedece al Eterno. Eso es el todo del Señor para nosotros. Entonces, a ese pueblo da un mandamiento de vida, un mandamiento de vida. Él quiere que su pueblo sea santo o apartado, diferente a los demás. Digamos entonces que el mundo fue dividido entre Israel y las demás naciones consideradas paganas. Este es mi pueblo. Como le dijo Abraham, de ti haré una nación. Wow, un pueblo que el Eterno creó, especial. A quien le da mandamientos justos y perfectos y preciosos, que lo santifican cada día. Y por eso nosotros, amada congregación, leemos Génesis, todos los 5 libros, hasta Deuteronomio, volvemos a empezar porque necesitamos asimilar la palabra completa. Necesitamos interiorizar la palabra y caminar como ese pueblo. Por su misericordia envía a Yeshua para que todos nosotros los que pertenecíamos a estos pueblos paganos pudiéramos ser ahora parte del pueblo escogido. Hermanos, ¿ustedes no les parece eso una gloria muy grande? Que nosotros podamos contarnos. Viene, nos reveló su amor y nos llamó para ser parte del pueblo santo. Escuchamos el llamado y recibimos a Yeshua. Eso fue anterior. Él nos llamó y llegamos y recibimos a Yeshua. Nos dio la ciudadanía de Israel y nos injertó en el olivo santo. ¿Qué se supone que debemos hacer nosotros como pueblo? Si somos injertados en el olivo natural, el olivo santo,
¿Cómo tenemos nosotros que vivir, que comportarnos? Pero cuando empezamos a recibir las instrucciones del Padre, nos enseñan algo como esto. Y esto fue lo que aprendimos y esto fue lo que enseñamos, porque había ¿qué? Un velo, porque el velo no se había corrido, porque había una ceguera parcial, y esto también fue parte del plan del Eterno. Nos enseñaban, no haga caso de los mandamientos del Padre, porque Yeshua nos dio libertad de vivir y comer y actuar como los paganos. ¿Ah? ¿Cómo? Con Yeshua ya podemos comer de todo. Y a los hermanitos nuevos les quiero dar esta palabra, porque hay el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay una palabra donde dice: Pedro, toma, mata y come, y no llame inmundo a lo que Dios santificó. Yo les recomiendo que no sigan leyendo ese capítulo fuera del contexto. Léalo el capítulo completo y entienda a qué se estaba refiriendo el Eterno en esa palabra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros siempre leamos la Biblia en el contexto para que no hayan pretextos malucos. Entonces, lea el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles y entienda qué era lo que él estaba hablando. Los gentiles, de acuerdo a Pablo, dice: en aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. En ese tiempo hacíamos lo que queríamos. En ese tiempo comíamos lo que nos apetecía. En ese tiempo lo que nos presentaban colgado por ahí con un olor muy agradable a la paladar, comíamos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estábamos sin Mesías, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos. Hermanos, ahora estamos bajo pacto. Ahora estamos bajo el pacto que Yahweh hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dice Pablo: ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra vida. Pero ¿qué pasa ahora, hermanos? ¿Sabe lo que es que nosotros, usted y yo, estemos bajo pacto? Y pacto sempiterno, pacto que no quebranta, porque Él es el que hizo el pacto y Él es el que lo cumple. Estábamos esclavos del pecado, pero libres para vivir, comer, pensar, decidir qué hacer o no, etcétera, etcétera. Y qué bueno, nos liberó Yeshua del pecado, pero ahora somos libres para comer de todo y para hacer lo que querramos. ¿Es eso coherente? De ninguna manera. Cuando decidimos someternos a la obediencia del Dios de Israel, muchas cosas tienen que cambiar. Y les repito nuevamente a los nuevecitos, a ustedes que están aquí ya tienen su tiempo y ya tenemos que estar ceñidos y dar testimonio. Pero les recuerdo, es poco a poco que se van cambiando cosas, que se van cambiando hábitos alimenticios, que se van cambiando maneras y costumbres. La vieja naturaleza debe ser cambiada y debe haber un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento tiene como precio el sometimiento a un estilo de vida diferente. No es un nuevo nacimiento de palabras como antes. Yo nací de nuevo, pero sigo siendo el mismo. Yo nací de nuevo, pero sigo haciendo las mismas cosas, comiendo lo que quiero, no guardo el Shabbat, no me someto a las 10 palabras, a los 10 mandamientos, solamente este lo escojo. Pero nací de nuevo. No. El nuevo nacimiento tiene como precio el sometimiento a un estilo de vida diferente.
El sometimiento a la voluntad del Padre. Recordemos esta palabra de Yeshua en Mateo 7:21. Vamos a leerla. Y no querramos nosotros encontrarnos delante de Él con estas expresiones de su santa boca. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece la palabra de mi Padre, el que complace a mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, ¿en cuál día? En el día de su venida, en el día en que lo veremos tal como Él es. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero lo tremendo es que esa palabra, hacedores de maldad, traduce transgresores de la ley, transgresores de la Torá. Apartados de mí, ustedes no obedecieron mis mandamientos, ustedes vivieron como querían, ustedes hicieron lo que querían hacer. Pensemos en lo siguiente, ¿nos conoce Yeshua? ¿Nos conoce Yeshua? ¿Sí nos conoce? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? El Salmo 95, permítame leérselo, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh, nuestro Hacedor. ¿Por qué razón? ¿Por qué venir a adorar, a postrarnos, a arrodillarnos? Porque Él es nuestro Dios. ¿Y qué somos nosotros? El pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto. ¿Y cómo fue el endurecimiento del corazón en Meriba y en Masab en el desierto? Queremos volver a Egipto. Queremos comer la comida que comíamos allá. No importa que seamos esclavos. No importa que nos maltraten, no importa que hagan de nosotros escarnio, pero queremos esa comida. Tremendo. Y Él está diciendo, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto. Entonces, amados, reflexionemos. Reflexionemos, es hora de reflexionar, de pensar, hora de regresar a la obediencia al Padre. Ahora sí vamos, esto era solo la introducción, ahora sí vamos a Levítico capítulo 11 y vamos a ver qué es lo que nosotros podemos comer y lo que no. Levítico capítulo 11. Este capítulo, hermano, no lo puede usted asimilar de una, usted debe detenerlo y volverlo a leer y volverlo a leer. Si es necesario escuchar nuevamente el mensaje que queda allí en YouTube, pues escúchelo nuevamente para que le quede claro. Sería muy bueno que usted subrayara en su Biblia, resaltara en su Biblia lo que está hablando el Eterno. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, ¿quién le habló a quién? Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, habla a todo el mundo, a los hijos de Israel y decirle, mire la diferencia, mire lo que Él hace, mire su palabra tan específica y tan clara. Hablad a los hijos de Israel y decirle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía,
comeréis. Animales de tierra prohibidos. Aquí veamos. El camello, el conejo, la liebre y el cerdo. Versículo 4. Pero de los que rumían o que no tienen pezuña hendida, no comeréis estos. El camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el rico cerdo, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Que se le murió el marranito y entonces, ay, qué pesar del marranito que me murió, y lo vamos y lo abrazamos y lo cargamos. Animales de aguas permitidos, los que tienen aletas y escamas. Versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Y ahora más adelante vamos a ver las características de estos animales para que usted se anime. Prohibidos los que no tienen escamas ni aletas, la langosta, el langostino, el camarón, el pulpo, el calamar, etc. Versículo 10. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Versículo 11. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Las aves prohibidas. Y de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor. Yo no conozco estos animales, usted puede mirar, buscarlos y saber. El quebrantahueso, el azor, el gallinazo, ese sí lo sabemos. El milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. El búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la que trae los niños, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que estuviere sobre 4 patas, tendréis en abominación. Versículo 21, aves permitidas, pero estos comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, estos comeréis de ella. La langosta, según su especie. El langostín, según su especie. O sea que hay varias especies y tenemos que averiguar cuál es la especie que sí o que no. El argol, según su especie, y el agave, según su especie. Ok, estos son los que andan sobre la tierra. Gracias, Olguita. ¿Por qué? Porque hay unos que son del mar, de las aguas, y estos son de la tierra. Y en general, versículo 23, todo insecto alado que tenga 4 patas, tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos, seréis inmundos hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Quiero hacer una aclaración aquí.
¿A qué se refiere esto? A veces se muere un animal de esos, encontramos un animal de esos muerto, y entonces lo tomamos para quitarlo de allí, obviamente, debemos hacerlo. Sepamos que nuestros vestidos deben ser cambiados y lavados, que no podemos seguir con ellos el resto del día y de pronto hasta acostarnos a dormir con ellos. Aquí está diciendo, todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos serán inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos. No está diciendo que no los lleve, está diciendo que después de que los lleve, lave sus vestidos. Y sepa que será inmundo hasta la caída del sol, hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo lo que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres otra vez lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Es muy hermosa la palabra del Eterno. Nos da instrucciones muy lindas y muy preciosas para que vivamos nosotros puros. Vamos a comparar esta palabra que hemos leído, a compararla con Deuteronomio capítulo 14. Vamos a leerlo del 4 en adelante. Deuteronomio 14, 4. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montesa, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida: el camello, liebre y conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie; todo cuervo, según su especie; el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán, según su especie; el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo; la cigüeña, la garza, según su especie; la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. ¿Cómo, mi amor? Claro, o sea, sí, el mandamiento está en varios libros de la Torá. Aquí encontramos un hermoso mensaje del mandamiento. En cada mandamiento del Eterno encontramos un mensaje precioso para nuestras vidas. Animales permitidos rumiantes, con pezuña hendida.
¿Qué hace el animal rumiante? Él consume primero el alimento, bien pueda, hijo. Él consume primero el alimento y después lo rumía. Esto es, lo remastica. Anexa saliva y lo digiere. Eso hace. La vaca, la cabra, la oveja, ellos devuelven la comida, les agregan saliva, los digieren y los llevan a otro lugar. ¿Qué espera el Eterno de nosotros? Alimentándonos de su palabra. ¿Qué espera Él si usted se está alimentando de un alimento puro, santo y perfecto? ¿Qué espera Él? Que hagamos el mismo proceso. No podemos tragar entero, ya no más, sin remasticar la información, buscarla, comprenderla, grabarla y al final asimilarla. Eso es lo que quiere el Eterno de su pueblo. No sigamos tragando entero, por eso se dice, lee durante toda esta semana, lee todos estos capítulos. El viernes verás un video y el sábado volveremos como congregación y leeremos todos los capítulos que leíste durante toda la semana para que tenga la oportunidad y el tiempo de remasticar, de asimilar, para poder interiorizarla, y esa palabra es la que nos va a transformar, la que nos va a cambiar. ¿Cuáles son en general los animales que no se pueden comer? Los depredadores, siempre se me lengua la traba. Los cazadores, los carroñeros, los que comen el cadáver que otros cazan. El creyente en el Elohim de Israel no está llamado a ser agresor de las demás personas del mundo. Necesitamos ser misericordiosos, que porque tenemos ya esta verdad, que porque entonces nosotros vamos a comernos a los demás. Fuimos llamados a apartarnos y, si es necesario y posible, ayudar aún a nuestros enemigos. El carroñero se alimenta de excrementos y desperdicios. Mire el amado Padre Celestial, cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo cuida su templo, su casa, su hábitat. Entonces, ¿de qué nos alimentamos los hijos de Israel? De la palabra del Eterno, agua viva y veraz. No de la basura que saca el mundo. Eso lo tenemos que desechar de una vez por todas, desde ya. Entre los animales de agua permitidos, los que tienen escamas y aletas, ¿cuál es la característica de estos peces? La característica de estos peces que tienen aletas y escamas es que pueden nadar contra la corriente. Aleluya, aleluya. Nosotros estamos nadando contra la corriente del mundo. Y por eso el Eterno especifica estas cosas tan hermosas. Pueden nadar contra la corriente. ¿No somos los hijos de Israel peces en contra de la corriente del mundo? ¿No está usted en contra de la corriente del mundo? ¿O está siguiendo la corriente del mundo? Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Pensemos, amados. Recapacitemos. Sigamos viendo más instrucciones acerca de la comida. Levítico 11:32, ya vamos terminando. Y todo aquello, 11:32, y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio, o sea, después de la noche quedará limpio, pero si lo mete en agua y lo lava. Una vasija de barro donde se cocinó, por ejemplo, el cerdo,
Y aquí me pareció chistosísimo lo que a veces hacemos. Una vasija de barro donde se coció el cerdo debe ser quebrada. El barro absorbe la impureza y no es fácil mantenerla esterilizada o completamente limpia. A veces, yo sé que de pronto nos ha sucedido que vamos a un lugar y pedimos una sopa y nos encontramos un hueso de cerdo ahí. ¿Y qué hacemos? Sacamos el hueso y nos tomamos la sopa. Ah, ¿sí ve? Se ríen, ¿no? Sacamos el huesito y dicen, no, yo no como cerdo, pero nos tomamos el caldo. Ojo con eso. Pedimos un arroz o algo y traen los pedazos de salchicha y lo sacamos al lado y venga para acá lo otro. Hermano, conforme a esta palabra, ya no más. Pero que es amiguita. Conoce a la pastora y la estima mucho. Entonces me empacó unos suculentos frijoles. Yo no vi lo que ella me empacó, pero cuando llegué a mi casa los vi que eran frijoles. Dije, esto tiene que tener cerdo. Pues lo cogí con una cuchara y efectivamente tenía pezuña. Los toqué, los tapé y los metí en la nevera. Yo no me los comí. Y bueno, para la gloria de Dios, pues bendito sea el Señor. El enemigo nos manda eso, a ver si nosotros qué hacemos y nos lo comemos o qué. Entonces, hermanos, amados, toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmundo, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Una vasija de barro donde se cocinó el cerdo es inmunda. Así que empecemos a quebrarlas. No basta con sacar la carne inmunda, el caldo en que se cocinó es abominable también. No, yo saco el pedacito de hueso. A mí me ha pasado, me pedí una vez un almuerzo y me mandaron una sopa. Afortunadamente había alguien ahí conmigo y cuando yo metí la cuchara saqué un tremendo trozo de cerdo, de esos espinazos. Yo, ay no, bien pueda, ay sí, yo sí me lo como. Ok, usted se lo puede comer, tranquila, no hay problema, no pasa nada, pero yo no. Bueno, versículo 34 de Levítico. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Si usted pone una plancha y asa o han asado ahí chuletas de cerdo, hermano, y después dice, no, yo ahí me aso la carnita de res, olvídese, eso está inmundo. Lo dice la palabra del Eterno. ¿Y qué vamos a hacer? Con todo, la parrilla, me imagino, debe lavarse muy bien lavada y tenerla solamente porque ya es nuestra, ya la tenemos únicamente para nosotros. Para asar nuestra pechuguita, para asar la tilapia, para asar la carnita de res, pero ahí nadie, el cordero. Bueno, gloria al Eterno. Con 36, con toda la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla
que se haya de sembrar será limpia, ahí no pasa nada. Mas si se hubiere puesto alguna agua en la semilla, si cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda, si en la semilla se puso agua. Si no se conoce la causa de la muerte, el animal es inmundo. Ay, la gallinita me apareció, pero usted no sabe de qué murió. Y si algún animal, versículo 39, que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. O sea, no lo sacrificó usted, no lo desangró usted, no hizo el proceso debido, sino que se murió. Usted, así sea la gallina más buena, pero nada que ver. ¿Ah? O la vaca, o el ternero, o el cordero, o la oveja, o la cabra. Claro, eso es diferente porque sí se sabe de que Rosita pregunta que si la vaca se va a un hueco y entonces ¿qué hacemos? No, pues ahí le hacemos el proceso de desangrarla y hacer lo que se tiene que hacer y venga para acá. Y si algún animal que tuviere para comer muriere, el que lo tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Comer reptiles hace abominable al hombre, abominable al hombre. 41. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación, como el 100 pies. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Ahora, para terminar, ¿por qué creen ustedes que debemos comer solo lo permitido? ¿Por qué? Versículo 44, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Versículo 44, porque yo soy Yahweh vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Ah? Pues ya la palabra nos respondió. La pregunta que usted tal vez estaba haciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y qué pasa? Porque yo, Yahweh, vuestro Dios, soy vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Vuelve y dice, porque yo, Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, porque yo soy Yahweh. Seréis pues santos, porque yo soy santos. El Todopoderoso nos enseña lo que es puro e impuro. Usted y yo decidimos. Y una cosa que me llama mucho la atención, dice, no hagáis abominable vuestra persona. ¡Wow! No se haga abominable al Todopoderoso. El Todopoderoso nos enseña lo puro y lo impuro, lo que es limpio o inmundo. No es el mundo el que dicta la norma. Es el Eterno, es Yahweh, es el que nos sacó de Egipto, es el que nos hizo subir, es el que nos limpió con su sangre preciosa, es el que nos injertó en el olivo, es el que nos llama real sacerdocio y nación santa, un reino de sacerdotes y gente santa. Él es el que dicta.
la norma. Él es el legislador. Y una cosa más, lo inmundo no se limpia con nada. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que la oración purificaba todo. ¿Dónde nos hemos encontrado nosotros eso en la palabra? Lo inmundo no se limpia con nada, ni con la oración. Y ahí tengo la chuleta y entonces la oro y la bendigo y pongo la sangre y me la como. Ojo. Versículo 46 y 47, último. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. 47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Amén. Shalom, shalom, amados hermanos. Vamos a averiguar si el atún tiene escamas o no. Vamos a investigar. Nosotros ya le preguntamos a un biólogo y él dijo que no tiene escamas y en ningún video se muestra al atún quitándole las escamas. No podemos comer atún. Bueno, la sardina tiene, sí, la sardina sí, obviamente se puede. La trucha sí tiene escama. La trucha tiene escama. La sardina tiene escama. La tilapia tiene escama. El bocachico, pues obviamente tiene muchas escamas. Hay un pez que le gusta mucho por allá en el Huila hacer sancocho. ¿El qué? El bagre. El bagre no tiene escamas. Es lisa. Y la basa tampoco tiene escamas. Es lisa. Porque es la grasa que está en ellos. Está preguntando Gerardo que si podemos comer chunchullo. La grosura. La grosura que está en medio. Vamos a averiguar bien si esa, yo creo que esa tripita no se debe comer, yo creo, pero no lo tengo claro. Claro. Los intestinos. Por eso, tenemos que averiguar a qué se refieren las entrañas, que es lo que Gerardo está preguntando. Gerardo está preguntando que dice que nos comamos las entrañas. Tenemos que saber a qué se refiere cuando habla de las entrañas. Señor. Pastora, y algo que también dice allí en lo de la parashá de hoy, es que los incircuncisos no deben de celebrar la Pascua. No deben comer. Pero ahora, o sea, la circuncisión del corazón, ahora la circuncisión es del corazón. Sí dice que no deben, los que no son circuncidados no deben comer de la Pascua, pero la circuncisión ha sido hecha en el corazón por el Espíritu Santo. ¿Okay? Y después de un cierto tiempo, tienen que los varones empezar a pensar en la circuncisión física, no de inmediato. Puede pasar, va a llegar el día, Gerardo, Diego, Carlos, Jairo, Apolinar, en que el Señor les va a decir, ya es hora. ¿Por qué? Porque ya han aprendido, porque ya han crecido, porque ya han madurado,
porque ya están tomando en el reino un lugar especial, ya necesitan circuncidarse y ahí tienen que obedecer. No, es físicamente. A ver, lo que sucede es que la circuncisión física es necesaria. Lo que sucede, no es lo que nosotros creamos, lo que la Biblia dice. Es que Carlos dice que él no cree, la circuncisión física es necesaria. Lo que está hablando nuestra pastora es que no es un requisito previo obligatorio para ser pueblo. ¿Qué es lo que dice las Escrituras o el Señor? En Hechos, vamos a Hechos, capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 19. Esa fue la misma polémica que hubo al principio de nuestra era. Estaba la casa de Judá, estaban llegando los gentiles y había un grupo dentro de la casa de Judá que estaban poniendo unas normas para poder ser aceptados dentro de la congregación como pueblo. Eran 7 normas, dentro de esas 7 normas estaba la obligatoriedad de la circuncisión. Entonces, si no eran circuncidados, no los aceptaban como pueblo, no los reconocían como pueblo, así estuviesen guardando la ley, estuviesen guardando y recibiendo la obediencia a Yeshua y todo lo que esto demanda. Entonces, mire la conclusión que llegaron por el Espíritu del Eterno. El versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 21. ¿Por qué razón? Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Qué están diciendo aquí? Están diciendo, como ellos están guardando el día de reposo, se están congregando, entonces por ahora que guarden esto, que es lo más básico, que la alimentación, que se aparten de los ídolos y de la fornicación, y que como Shabbat tras Shabbat van a leer a Moisés, entonces van a aprender y el Espíritu del Eterno los va a convencer de la necesidad de hacerse la circuncisión, de guardar las fiestas, de guardar los tiempos señalados, de medir los días como es, de medir los meses como es, de medir el año como es, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora, lo que el Señor nos está permitiendo ahora. No, en ningún momento dice que la circuncisión no es necesaria pero es una determinación personal de entrar en ese pacto con el Eterno. Yo no puedo firmar un pacto por usted, ni por su hijo. Yo tengo que firmar mi propio pacto con él, y esa que es la circuncisión es la señal de pacto nuestro como varones con él. Entonces esa es la observación. Bueno, las preguntas. Hágale, hijo. Gloria a Dios por eso, Gerardo. Preguntan que si la trucha, Miriam pregunta que si la trucha tiene escamas. Sí, la trucha tiene escamas. Son finitas, pero tiene. Otra pregunta, Margarita, ¿qué preguntó? El atún. Margarita está diciendo que el atún sí tiene escamas, pero que muy poco. Sí, son muy pequeñitas. Pastora, nosotros consumíamos con mi papá que traía del mar y tiene escamas. Son muy pequeños. Bueno, eso. Johnny, no se te escucha bien. ¿Cómo? Johnny,
yo decía que mi papá era pescador y traía atún del mar. Y el atún tenía escamas. Tenía que Johnny. quitar las escamas. Johnny, escriba, mami, porque no se escucha. Muere. No se escucha, mamita, escríbame bien. Él está sumamente malo de su audio. Escriba. Pastora, yo estaba buscando y leí que decía que el atún blanco presenta cuerpo fusivo, es un cuerpo que tiene unas escamas muy diminutas y en la única parte que no tiene escamas es en el corcelete, que es una parte larga que ellos tienen, que es alargada, pero esas escamas que tienen ellas son tan pequeñitas que hacen que y les permite que puedan nadar a velocidades que superan los 70 kilómetros por hora. O sea que sí tienen escamas. Son muy diminutas, pero sí tienen. Bueno, vamos a averiguarlo. Muy bien. ¿Quién más? Johnny. A ver, les aporto algo de lo que nosotros hemos investigado también acerca del cerdo, de la langosta, del por qué son inmundos. Y es porque ellos no digieren las toxinas como lo hacen los demás animales. Eso lo Entonces, sí, pero lo que pasa es que cuando nosotros consumimos cerdo, estamos consumiendo las toxinas que el cerdo consume. Él es tan puerco que consume hasta su propio popó. Por ejemplo, las langostas son consideradas como las cucarachas del mar. De hecho, las colocan en desagües para cultivarlas porque ellas limpian las aguas. Entonces, esas toxinas que tienen la langosta sería la que se consume la gente. Entonces, por eso es que también son inmundos. El camarón.